Muy buenas a todos y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Taller de Magia. Y hoy vamos a hablar de historia, en este caso de un apasionante personaje que no fue tan conocido por su aportación al mundo de la magia, sino por ser el último miembro de una saga de grandes magos de talla mundial, y sobre todo por su participación en las filas del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Soy Álvaro Berbel y hoy en Taller de Magia hablaremos de Jasper Maxlane, el mago de la guerra. Jasper Maxlane nace el 29 de septiembre de 1902 en Wandsworth, Londres. Es una zona familiar donde además se tiene la suerte de trabajar, pasear y celebrar fiestas en pubs con amigos y otras cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos. Jasper nace en esa zona y es el tercero de una saga de grandes magos conocidos mundialmente. Tanto su abuelo como su padre fueron magos e inventores. Por ejemplo, su abuelo, John Neville Maxlane, era conocido por sus espectáculos en salas como The Crystal Palace y The Egyptian Hall en Piccadilly. Y también fue conocido porque inventó el retrete de pago. Y su padre, además de ser mago e inventor como hemos dicho, era conocido por sus aportaciones al mundo de la magia. Tiene, por ejemplo, trabajos con David Devant, publicaron juntos una de las obras más importantes de la teoría mágica, Our Magic, y que hoy día sigue siendo un libro imprescindible en cualquier biblioteca de cualquier mago contemporáneo. Y bueno, si bien Jasper Maxlane no destacó tanto por sus aportaciones en el plano creativo o teórico, como en este caso se lo hicieron sus predecesores, existen registros que confirman que era un mago disciplinado, con un repertorio muy amplio y en cuanto a la ejecución técnica y la presentación de sus números, muy correcto, siempre elegante y educado. Existe una grabación antigua de una intervención que tuvo en la televisión pública británica y en esa grabación realiza un número clásico, es el número del hilo de coser y las cuchillas de afeitar. El ilusionista se presenta ante el público, se traga el hilo de coser y además se va tragando una a una varias cuchillas de afeitar. Entre 8 y 12 bebe un poco de agua, muestra que en la boca no queda nada, que se las ha tragado y después regurgita todo, pero en este caso las cuchillas están hilvanadas en el hilo. Es un número clásico, se puede hacer con cuchillas de afeitar, se puede hacer también con agujas de coser y bueno, en el vídeo en cuestión pues se ve pues lo que hemos dicho, estilo clásico, corrección en la interpretación, una persona muy elegante, bien vestida y típico caballero inglés. Avanzamos en nuestra historia porque el 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y ante la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional con normalidad y ante la creciente amenaza de una invasión alemana, Jasper decide alistarse en las filas del ejército británico con la intención de poner al servicio de la Armada sus conocimientos de ilusionismo, conocimientos que creía firmemente podían ayudar a decantar la balanza hacia el lado de las fuerzas de los aliados. Y según se recoge en su biografía, Maxlane llegó a decir: «Denme todos los medios necesarios y no habrá límites. Haré aparecer tanques donde no los haya. Ocultaré ejércitos allí donde sea necesario. Incluso proyectaré a Hitler en el cielo sentado en un retrete si eso hiciese falta». Todo lo que se conoce respecto a las aportaciones de Jasper Maxlane proceden de su autobiografía y de la biografía novelada de David Fisher llamada El mago de la guerra, que a pesar de haber recibido ciertas críticas no muy favorables por algunos grupos de opinión, por el gran público ha tenido muy buena acogida, ha sido bien aceptada. Muchas de las intervenciones de Jasper Maxlane en la Segunda Guerra Mundial se consideran secreto de Estado y no vamos a poder acceder a dichos documentos hasta el año 2043, por lo que no podemos saber con exactitud su nivel de implicación. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que su participación en la guerra fue paulatina y que Maxlane se vio continuamente expuesto a lo que él consideraba degradaciones, puesto que él pensaba que sus conocimientos eran realmente útiles en el campo de batalla y muchas veces tuvo que conformarse con actuar para entretener a los soldados en campaña. En el libro de Fisher se cuenta cómo continuamente tuvo que demostrar primero la efectividad de sus ideas para luego poder llevarlas a la práctica, hasta que finalmente decidieron brindarle una gran oportunidad. Los militares quedaron asombrados y decidieron crear un grupo especial de formación donde fue destinado junto a ingenieros, pintores
y otras personalidades variadas. Y ese centro era el Centro de Entrenamiento y Desarrollo de Camuflaje en Farnham Castle. Y esto sucedió en el año 1940. Y en este centro de entrenamiento recibieron formación y desarrollaron sus conocimientos para valorar la utilidad real de este nuevo grupo. Grupo que más tarde pasaría a llamarse la Cuadrilla Mágica. Hacían ejercicios de camuflaje y de entrenamiento básico. Más tarde el destino de guerra que recibió fue el norte de África, y Max Lane es reconocido realmente por lo que desarrolló allí, por ese trabajo, ¿no? Su papel en la batalla del Alamein contra Erwin Rommel, también conocido como el Zorro del Desierto, y su Africa Corps. No obstante, una de las primeras intervenciones de este mago no fue en el campo de batalla, sino que más bien fue un duelo de magia, por así decirlo. El ejército británico necesitaba ganar posiciones en Damasco y el príncipe Hassan, imán de la tribu de los derviches, amenazaba con declarar la guerra si se adentraban en su territorio. Debido a que el príncipe Hassan aseguraba poseer poderes mágicos, los altos mandos de la armada inglesa delegaron el caso en Max Lane, quien enfrentó al príncipe Hassan durante un duelo de magia y lo desmascaró, consiguiendo que les permitiese atravesar su territorio. El primer encargo que recibieron en el Valle Mágico, así llamaban al centro de operaciones y de trabajo de la Cuadrilla Mágica, fue de camuflaje. Ya este encargo fue un encargo que estaba destinado a llevarlo al campo de batalla, ¿no? Había más de 200 tanques en Alejandría y que debían estos tanques atravesar el desierto sin que fuesen detectados por las fuerzas enemigas. Así que debido a que escaseaba la pintura, decidieron mezclar kilos y kilos de estiércol de camello con salsa Worcester. Y de esta manera crearían un pigmento muy parecido al color de la arena del desierto. De manera que al pintar los tanques de este color, pues los hacía pasar desapercibidos desde el aire. Y bueno, al igual que estas ideas, pues creó escudos solares plegables, estructuras que al desplegarlas podían transformar el aspecto de un tanque en el de un camión, incluso proyectar la sombra del mismo para dar la sensación de que se trataba de un camión comercial y no de un carro de combate. Y además diseñó unas lonas para borrar las huellas de tanque. Y de esa manera, pues que no quedase ningún tipo de pista o de señal en el suelo, y también diseñó otras para crear huellas de camión. De esta manera podía confundir perfectamente al enemigo desde el cielo. Y todas estas ideas y muchas otras fueron puestas en práctica durante el transcurso de la guerra, como también fueron puestas en práctica técnicas de otra índole, ¿no? Como la creación de ejércitos falsos. Por ejemplo, recrearon un ejército completo con camiones, tanques de madera y cartón, con todo lujo de detalles. Y así hicieron creer a los alemanes que el ataque de los ingleses, al mando de Bernard Montgomery, iba a tener lugar por el sur. Finalmente, esta treta supuso una ventaja extra para los aliados, que contaron con una victoria sobre los alemanes. Y si bien es cierto que esta cuadrilla mágica nació como unidad especial de camuflaje, debido a la diversidad de los miembros de su equipo y a la novedad de contar con un mago entre sus filas, de vez en cuando recurrían a ellos cuando se encontraban ante un reto aparentemente imposible de abordar. Una gran oportunidad, por ejemplo, llegó cuando les encargaron defender el puerto de Alejandría. Los alemanes tenían una de las fuerzas aéreas más temibles de la época, la conocida Luftwaffe, y existía una amenaza real de que bombardeasen el puerto de Alejandría, que era un punto estratégico y principal centro de suministro de las fuerzas británicas. Entonces la tarea del mago de la guerra era defender el puerto. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Si bien cualquier militar hubiese comenzado a pensar en métodos de defensa, de ataque, de espionaje para pillar por sorpresa al enemigo, la táctica de Max Lane fue totalmente diferente. Pensó como un mago, basó su estrategia en el convencimiento. ¿Qué tipo de convencimiento? Bueno, pues en el convencimiento de que los alemanes realmente bombardearían el puerto de Alejandría. Entonces, ¿qué hizo? La idea que tuvo fue bastante ingeniosa. Decidió recrear un puerto similar al de Alejandría en una playa a unos pocos kilómetros del puerto original, de manera que, visto desde el aire, pudiesen identificarse las construcciones más significativas y la iluminación típica del puerto original. Entonces, en aquella época, como la tecnología de los radares no estaba tan desarrollada,
Eso permitió colocar unos dispositivos explosivos en el puerto falso para provocar unas primeras explosiones que hicieran pensar a los aviones alemanes que el bombardeo había empezado, y eso les ayudase a fijar visualmente el objetivo. Esto es un mecanismo de engaño clásico de la magia. Durante la noche, el puerto original se mantenía con las luces apagadas y sin actividad ninguna, mientras el puerto falso era bombardeado. ¿Qué hacían a la mañana siguiente? Sacaban basura y destrozos falsos a las calles del puerto real para que los espías pudiesen tomar fotografías y enviar informes. Los alemanes bombardearon durante varias noches el puerto falso creyendo lograr su objetivo, y así fue como la cuadrilla mágica obtuvo su primer gran triunfo, y así fue como el ejército británico pudo defender el puerto de Alejandría. Y tras este éxito, pequeño gran éxito, le pidieron a Jasper Maxling que defendiese el canal de Suez, con el inconveniente añadido de que dicho canal cuenta con una extensión aproximada de 200 kilómetros. Evidentemente era un blanco fácil para la Wehrmacht, y además era un punto débil de los británicos, porque era realmente difícil de defender. Bueno, pues Maxling recordó que sus antepasados habían usado una técnica en los teatros consistente en un juego de luces que cegaba al público, consiguiendo así ocultar objetos. Maxling se propuso recrear el mismo efecto pero a gran escala. Entonces, para ello dispuso unos reflectores que creaban un campo de luz que, al pilotar un avión, provocaban una de luz que deslumbraba por completo al piloto, y eso impedía que se orientasen y fijasen objetivos. Tal era la intensidad de la luz que Maxling y un compañero suyo decidieron probar la efectividad de la luz y casi sufren un fatal accidente. Casi no lo cuentan. En fin, existen muchas otras intervenciones y aportaciones por parte del mago de la guerra, pero las más relevantes son las que hemos mencionado hoy aquí. Cabe destacar también que se preocupó por mejorar el equipamiento de los soldados, buscando que con el menor número de elementos tuviesen el mayor número posible de recursos, desarrollando por ejemplo un cigarrillo con mira telescópica, o una pluma que lanzaba gas lacrimógeno, o unas botas de soldado con un mapa enrollado en la lengüeta. Y todos estos inventos provienen de la mente creativa de Jasper Maxling. Finalmente las fuerzas del eje se rindieron y la guerra terminó el 2 de septiembre de 1945. Para entonces, Jasper Maxling había sido ascendido al rango de mayor y había servido en 16 países. Tras la guerra, continuó durante unos años su carrera como mago, y aunque fue pasando ciertas penurias económicas, pues fue sobreviviendo hasta que finalmente falleció en Kenia el 15 de marzo de 1973 a la edad de 70 años. Hoy hemos hablado de Jasper Maxling, un hombre de su época que no se dejó ensombrecer por la leyenda de sus antepasados y que dejó escrito para siempre un capítulo en la historia para que todos lo recordásemos como el mago de la guerra. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, no olvidéis dejar vuestro comentario, sugerencias y sobre todo seguirnos en redes sociales, dar like, que eso siempre nos anima y nos impulsa a seguir trabajando. Hasta la próxima, muchas gracias.